Bueno, le puse como título a esta enseñanza, las influencias del diablo. Sellen esa puerta porque vamos a tener que atar el espíritu de glotonería hoy, porque por ahí empieza a venir algún olorcito por ahí. No sé cuánto sabes que después de la reunión vamos a poder compartir y tener un recreo y unos alimentos. Amén. Pero puse a este título las influencias del diablo. Porque la verdad, hermano, la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros que salimos a la calle, que empezamos a salir a la calle los días jueves, vemos cómo realmente Satanás opera en la vida de las personas. Vemos la miseria, vemos la pobreza, vemos la ruina. No solamente, digamos, las personas que no tienen un techo o no tienen trabajo y viven en la calle, sino que mentalmente muchos están cautivados o están influenciados o atados por el diablo. Y esta es una realidad. Y a veces muchos como que no quieren hablar de este tema. No, bueno, hay que hablar solamente de Jesucristo, por supuesto, hay que darle toda la gloria a Él. Y por supuesto que hay que hablar de Jesucristo, pero de los 27 libros del Nuevo Testamento, 19 habla de los demonios y de Satanás. Entonces es algo que nosotros necesitamos entender y conocer. Algunos quizás conocen mucho, y hay otros menos, y hay otros que quizás no conocen demasiado. Pero hay una realidad espiritual, así como existe Dios, existe el diablo. Y el diablo, hermano, no es más ni nada menos que un ángel creado por Dios que se pasó al otro bando, porque dice que en su corazón dijo: yo quiero ser igual que el Altísimo. Y con eso mismo fue que tentó a Adán y a Eva y les dijo: no, ciertamente no van a morir si ustedes comen de este fruto, porque si ustedes comen de este fruto, el problema es que lo que Dios no quiere es que ustedes van a ser igual que Dios. O sea que lo mismo que el diablo quiso ser igual que Dios, ahora con esa misma tentación los tienta a Adán y a Eva. Y si Adán hubiese sido sincero, honesto, él no hubiese dicho: esta mujer que me diste es la que, por eso caí, ¿no? Esta mujer que me diste. Acá no hay ningún hombre que diga eso, ¿no? Amén. Esta mujer que me diste es la que me tentó. Pero si él hubiese sido honesto: no, es que a mí el diablo me dijo, la serpiente antigua, me dijo que si yo comía del árbol iba a ser igual que vos, ¿no? Esa hubiese sido una respuesta más honesta o más íntegra. Pero la cuestión que la palabra de Dios dice en Juan 10:10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si hay alguien que no quiere que nosotros tengamos la vida en abundancia que Jesucristo nos da, es Satanás. Y aunque este versículo, muchos estudiosos dicen que lo que Jesús está hablando por el contexto es acerca de los religiosos o de los líderes de esa época. Que él decía: yo soy el buen pastor y mis ovejas que oyen mi voz me conocen. Pero el que viene a robar las ovejas viene como un ladrón, a hurtar, matar y destruir. Pero ya sea que sean los líderes o religiosos de la época, los sacerdotes y todos esos que después eran los que de alguna manera querían matar a Jesús, Satanás estaba detrás de eso. Dicen que en la época de Jesucristo, ustedes imagínense en esto, ¿no? Pónganse en visión de esto. Hay un libro que escribió un doctor en medicina y también en teología, que se llama Miguel Núñez, y se llama Hasta que ruja el león, ese libro. Y ahí él pone algo muy interesante, en donde dice que Adán y Eva en el Edén, ellos fracasaron, fueron vencidos. Pero Jesucristo lo venció en el desierto, ¿no? Y a veces a Adán y Eva no les faltaba nada, o sea, tenían todo, tenían todas las comodidades, no tenían que trabajar, ¿no? ¿A cuánto les gustaría no trabajar más? Pero tenían todas las comodidades
Y sin embargo, Jesucristo en la incomodidad, en la debilidad, porque incluso la palabra dice que tuvo hambre, a pesar de eso, lo venció a Satanás en el desierto. Ahora imagínense Jesucristo frente a Satanás, porque en el día 40 de su ayuno viene el diablo a tentarlo. Yo me imagino que en ese momento en que el diablo y Jesucristo, yo creo que en ese momento el reino de los cielos se frenó. Como que el mundo espiritual se frenó, porque estaba un representante del reino de Dios y estaba un representante del reino de las tinieblas. Así que yo me imagino que en ese momento todos los demonios y los ángeles estaban ahí atentos a ver cuáles iban a ser las respuestas de Jesús. Y la realidad es que la lucha que hubo entre Satanás y Jesucristo en ese momento, ¿sí? No es que sacaron una espada y empezaron a pelear ni nada, sino que fue una guerra por la verdad de la palabra de Dios. Porque Satanás, utilizando la palabra, lo tienta a Jesucristo, y 1, 2 y 3 veces Jesucristo le menciona la palabra de Dios y lo vence a Satanás con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía su mente llena de su palabra. Jesús era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Él era Dios, pero estaba en condición humana. De hecho, la palabra dice que fue llevado por el Espíritu Santo a ese lugar. Y que después de que se bautizó fue que vino el Espíritu Santo en forma de una paloma y se posó sobre él. Y ahí fue guiado a esa tentación. Muchas veces la batalla, hermanos, nosotros las tenemos en la mente, en nuestros pensamientos. Es ahí el campo de donde el diablo nos hace o nos tienta y nos quiere hacer pisar el palito. En esto de que el ladrón no viene sino para hurtar. Si alguien que quizás estudió algo de leyes, o cuando haces un seguro de auto, te dice que está protegido, un tercero completo, dice está protegido contra robo y hurto. Porque no es lo mismo robo y hurto. Si uno viene acá con un auto, si yo vengo con el auto, me paro ahí en la puerta, me pongo a hablar con Jochi ahí, pero cuando bajo del auto, cierro el auto, le pongo la alarma y viene un ladrón atrás mío, rompe el vidrio, se sube al auto, puentea y se va. Eso es un robo. Pero si yo llego con el auto y me bajo del auto y dejo la puerta abierta con las llaves puestas y el motor en marcha, viene un ladrón, se sube y se va en el auto, eso es un hurto, no es un robo. Y en base a lo que dice este versículo, es que a veces, hermanos, nosotros le dejamos la puerta abierta al diablo. ¿Para qué? Para que él venga a hurtar lo que es de Dios, lo que Dios puso en nosotros. No le podemos dejar una endija, no le podemos dejar una ventanita abierta, nada, porque el diablo va a querer venir y va a querer incluso destruir todo lo que Dios empezó a hacer, hizo o está haciendo en nuestras vidas. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Jesucristo está liberando a personas que son los hijos de Dios. Él está liberando al pueblo de Dios de los demonios y de las fuerzas de oscuridad de las tinieblas de Satanás. De hecho, cuando se le acerca a Jesús una mujer sirofenicia que era gentil, le dijo que su hija tenía un demonio, le dice: Señor, tengo a mi hija, y le pidió como que, por favor, libera a mi hija. Y la respuesta, que fue una respuesta dura del Señor, y le dijo: este pan es para los hijos, no para los perros, le dijo, ¿no? Y Jesucristo se asombró por la fe de esta mujer, que le dijo: pero aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. La humildad, cómo esta mujer se humilló delante del Señor, y por esa humildad y por como la actitud que asombró de fe a Jesucristo, también trajo liberación sobre la vida de su hija.
Pero Jesús vino a liberar a su pueblo. A los míos vine y no me recibieron. Pero Él vino a liberar a los hijos de Dios, al pueblo escogido por Dios. Entendiendo un poco, la verdad que esto, hay un dicho que dice que da tela para cortar, ¿no? Si a uno le gusta meterse en este plano de lo que es la realidad del mundo espiritual, hay muchísima información y hay muchísimo que nosotros podríamos llegar a aprender, porque es una realidad el reino espiritual de maldad, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales de maldad, contra principados, contra gobernadores, o sea, que Satanás realmente tiene lugares de gobierno en este mundo. Él gobierna en el mundo espiritual. Y se cree que el gobierno de Él es en el segundo cielo, espiritualmente hablando. Dios está en el tercer cielo, nosotros nos movemos en este plano natural, de lo que ven nuestros ojos naturales, en el primer cielo, pero Satanás gobierna en el segundo cielo, en donde influencia y mantiene al mundo bajo su dominio. Ahora, ¿por qué se interpreta de esta manera? Bueno, sencillamente porque, por ejemplo, cuando Daniel comenzó a orar y a ayunar y a buscar a Dios, dice que cuando venía el ángel Miguel con el mensaje de parte de Dios, se le opuso el príncipe de Persia. ¿Y en dónde se opuso el príncipe de Persia? En el cielo. Mientras el ángel de Dios bajaba, ahí es donde se opuso. Ese es uno de los motivos. Pero vemos en el Antiguo Testamento como hombres, ¿sí?, que incluso como un hombre como Saúl, que fue ungido por Dios y que dice que aún profetizó y andaba en una compañía de profetas, lleno del Espíritu Santo, ungido por Dios, como de repente por el odio o el resentimiento o la bronca hacia David, vino ese demonio y lo atrapó y lo atormentó. Y incluso dice Saúl que quiso agarrar una lanza y clavarlo a David contra la pared, por el odio que le agarró, porque el pueblo vitoreaba, decía, David mató a 10.000 y Saúl a 1.000. Y le agarró una bronca y una envidia, hermanos, en contra de David, que lo quería matar, pero era un demonio que lo atormentaba y que lo perturbaba. Ahora acá vemos la humildad de David, que mientras él tocaba el arpa, mientras él adoraba a Dios, este demonio se alejaba de la vida de Saúl. También lo vemos a Satanás operando en la vida del rey Nabucodonosor. Quería saber si estaban atentos. Este demonio inmundo que lo agarra a este rey no era cualquiera, era el rey de Persia que tenía, o sea, y lo llevó a la inmundicia, que le crecía el pelo, las uñas. El tipo estaba trastornado y loco por la operación demoníaca que estaba sobre la vida de él. Y lo vemos también cuando la mujer, una mujer encorvada, entra, dice que estaba en el patio, ¿sí?, del templo, y que entra al lugar de la sinagoga y Jesús dice, era un día sábado, y Jesús dice, esta mujer que por 18 años que está encorvada, que Satanás la tiene atada. O sea que vemos que también que hay demonios de enfermedad, porque hubo momentos en el que Jesús reprendió los espíritus de enfermedad. Y acá vamos a leer un caso. Pero esta mujer era seguramente pariente de los sacerdotes, porque si no, no podría haber andado por el patio, no podría haber andado en ese lugar. O sea que evidentemente era una mujer que iba al templo, que iba a la iglesia, vamos a decir, pero durante 18 años Satanás la tenía encorvada. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos, pero hay veces que uno se sienta. ¿Saben que el diablo se congrega también? Pero a veces uno se sienta
y viene influenciado por Satanás, por los pensamientos que el diablo está operando en la vida de muchas personas. Es un gran ejército el de Satanás organizado, y la palabra dice también en 2 Corintios que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Son una máquina para poder destruir no solamente al mundo, a los que no conocen a Dios, sino también a los que sí conocemos a Dios. Y también dice que anda como león rugiente, ¿no? Un león rugiente, cuando uno ve un león rugiente, dice que da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, buscando a quién devorar y está ahí desesperado, ¿no? Y a veces el diablo viene, te toca el matrimonio, viene, te toca los hijos, viene, te toca la economía, viene y se va y viene y se va, viene. Y el diablo anda ahí como león rugiente para ver en qué momento nosotros le dejamos una puerta abierta o una ventana abierta para que se meta y destruya lo que quizás Dios ya nos prometió y nos dijo y nos bendijo para que podamos ser hijos de luz y no de las tinieblas. Ahora, a mí a veces me da escozor cuando escucho o cuando hermanos que dan testimonio de cómo fueron liberados y personas que lo miran como con escepticismo, como incrédulos, de que no, que si los demonios a los hijos de Dios no les puede hacer nada. Porque la verdad, hermano, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que aquellos que somos nacidos de Dios, que no practicamos el pecado, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Pero si uno lee con detención este versículo, va a ver que el maligno no toca a quienes, a los que no practican el pecado, a los que nacieron de Dios, y entonces Dios los guarda. Por supuesto que Satanás es un ser creado por Dios. Y yo, hablando de esto de que a veces tenemos puertas abiertas, nosotros le abrimos puertas a Satanás y le abrimos puertas al diablo, y muchos quizás sin saberlo. Pero vamos a leer el capítulo de Lucas 11, del 14 al 24, en donde dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echó fuera a los demonios. Echo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y hermanos, se ve que era muy común entre los judíos que hijos de sacerdotes o hijos de líderes practicaran esto de echar fuera demonios. Pasa que ellos se asombraban con la autoridad en la que Jesucristo echaba fuera demonios, porque por cómo se sometían a su autoridad y a su poder, de cómo pudo liberar a alguien siendo sordo y mudo, y reprendió a ese demonio, y ese demonio soltó la vida de esa persona. Y evidentemente este demonio le tenía atadas las cuerdas vocales y hacía que esta persona no pudiese ni oír ni hablar. Y yo me siento un poco identificado con este pasaje. Pero fíjense en que ahí lo critican a Jesús, diciéndole que vos echás fuera a los demonios por Belcebú. Belcebú significa príncipe de las moscas, y que también es uno de los nombres del diablo o de Satanás.
a quien lo identifican. Los demonios, los judíos sabían muy bien, conocían muy bien, e incluso ellos podían llegar a ver ángeles y también podían ver las manifestaciones demoníacas. Para ellos no era algo que fuera sorprendente. Lo que sí les sorprendía era con la autoridad que Jesucristo los sometía y los echaba fuera, y las personas eran libres. Y yo digo que me siento identificado porque cuando yo empecé a congregarme y a buscar del Señor y a leer la palabra y a orar y demás, empecé a tener unos tormentos en mis sueños y pesadillas, y que literalmente sentía muchas veces que el diablo me quería matar, que los demonios me atormentaban en mis sueños. Y evidentemente cuando uno lee la palabra de Dios, se ve que los ángeles tienen algún tipo de poder de meterse en los sueños de las personas. Porque vemos, por ejemplo, en la vida de José, el padre de Jesús, que se le presentó un ángel ¿en dónde? En sus sueños. Y los demonios no es que dejaron de ser ángeles, simplemente que se pasaron al otro bando y ahora están en contra de Dios y de su creación. La cuestión es que había empezado a leer la palabra, a entender lo que era la oración, y así estuve como un año, y muchas veces sentía estos tormentos que me atacaban en mis sueños y que sentía que me asfixiaban, y yo quería hablar y no podía hablar, porque estaba atormentado por estos demonios. Y porque Jesús en algún momento les dice también a ellos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Hermanos, nosotros cuando nacemos, no nacemos hijos de Dios. Nacemos bajo la oscuridad de este mundo y realmente somos hijos del diablo cuando nacemos. Y el diablo atormenta nuestra vida y nos mantiene ahí en oscuridad, al menos que se nos resplandezca la luz del Evangelio. Pero los que no han conocido a Cristo, y en algún momento yo pasé toda mi infancia, mi preadolescencia, mi adolescencia, parte de mi juventud, sin que el Evangelio resplandezca en mi vida, y estaba bajo las influencias del maligno de este mundo. Y todo lo que era pecado para mí era algo normal. Hasta que un día le entregué mi corazón a Cristo, Él quitó esa escama de mis ojos y pude entender y ver que realmente que así como existe Dios, existe el diablo. Pero noches en las que los demonios me asfixiaban y yo sentía ese terror, como dice el Salmo, ese terror nocturno, en donde parecía que me iba a matar. Yo pensaba que me iba a morir de un bobazo porque me asfixiaba literalmente, y cuando me despertaba así, ¿no? Un día la iglesia dijeron, vamos a ayunar una semana. La primera vez que yo iba a ayunar y ya tenía que empezar con una semana de ayuno. Congregacionalmente ayunamos. La cuestión que llegó el día viernes, 5 días de ayuno, y ese día orábamos todos los días y demás. Y ese día, en ayuno, ese viernes a la noche, me vuelve a pasar este sueño, pero mucho más, ¿cómo les puedo decir? Una manifestación más fuerte. Y yo estaba acostado en mi cama, hermano, y era consciente de lo que me estaba pasando y sentía esta asfixia. Y no podía hablar. Yo quería decir, en el nombre del Señor Jesucristo te he hecho, y yo quería reprender, pero no podía hablar, estaba atado por estos demonios. Eran 3 demonios que me tenían esa noche influenciándome y atándome. La cuestión es que, como había pasado un tiempo leyendo la palabra de Dios, buscando a Dios, empezó a venir versículos a mi mente. Y entonces comencé a decir, yo soy hijo de luz y no de las tinieblas. Yo soy hijo de luz y no de las tinieblas. Yo soy hijo de luz y no de las tinieblas. Y en un momento escucho una voz demoníaca que era saliendo de mi boca, te voy a matar. Y
y atrás de esa voz, 2 o 3 gritos más, y cuando yo puedo incorporarme, estaba todo transpirado, no podía parar de llorar, porque realmente experimenté lo que la palabra de Dios dice, que Jesucristo vino a rescatarnos. Yo esa noche sentí que Jesucristo me rescató de la muerte. Y sentí una presencia de Dios y del Espíritu Santo en mi vida que hasta el día de hoy no me lo puedo olvidar. ¿Cómo olvidarme de una experiencia como esa? ¿Cómo olvidarse una persona que estaba en silla de ruedas y fue levantada por el poder del Espíritu Santo? Entonces, la realidad es que yo le había entregado a mi vida a Cristo, y si yo le había entregado a mi vida a Cristo y supuestamente había recibido el Espíritu Santo, ¿qué hacían esos 3 demonios controlando mi vida? ¿No? Hay algo que yo entendí, hermanos, y es que si nosotros no le queremos dejar una puerta abierta a Satanás, tenemos que llenar nuestra mente de Cristo. Tenemos que llenar nuestra mente de Jesucristo, tenemos que llenar nuestra mente del Espíritu Santo, tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios, y a medida que nos metemos con Dios, vamos a ser libres de un montón de cosas que a veces quizás ni siquiera te imaginas. Hay un estudio científico en donde dice que un pensamiento, cuando nosotros tenemos un pensamiento, durante 90 segundos genera una emoción. Y si nosotros somos repetitivos en ese pensamiento que genera una emoción, la podemos repetir más 90 segundos, más 90 segundos, más 90 segundos. Entonces quizás uno tiene pensamientos negativos. Y mi jefe es un desgraciado que no me paga. Ya hace 10 días que pasó el 1 de mes. Es un desgraciado y no me paga. 90 segundos. Es un desgraciado, no me paga. Otros 90 segundos más. Es un desgraciado que no me... Otros 90 segundos más. Y eso se termina, hermano, haciendo... O sea, al diablo le basta esos 90 segundos para influenciarte. En esos 90 segundos, ¿sí?, que se genera esta emoción negativa, y a medida eso puede llegar a durar días, meses, años, y estar atado a un pensamiento de odio, de rencor, de falta de perdón, y nosotros llevamos esa emoción adentro nuestro totalmente negativa. Y dice que el 98% de todos nuestros pensamientos están en lo que es nuestro subconsciente, que generan este tipo de emociones en nosotros, ¿no? La queja, la desconformidad, no sé, todos los pensamientos negativos que usted pueda llegar a imaginarse. ¿Cuántos tienen pensamiento negativo acá? Ninguno, somos todos santos, amén. Pero tenemos pensamientos negativos, ¿sí o no? Pero dice que la supraconciencia, es decir, que cuando yo traigo pensamientos de agradecimiento, lo que genero también son 90 segundos en mi emoción de gratitud, de paz, de bienestar, de buenos pensamientos. Entonces, para yo poder combatir estos pensamientos, tengo que tener estos pensamientos que tienen que ser intencionales, no subconscientes. Intencionalmente yo le tengo que dar gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, y a Él le agrada. Y ahí en nuestra mente es cuando nosotros vencemos a Satanás. Cuando el diablo viene a traer influencia sobre nuestras vidas, tenemos que cerrarle la puerta. Jesús, después de haber vencido a Satanás, porque Belcebú, príncipe de las moscas, yo no sé cuántos se han ido de picnic y se sientan y están con las moscas, ¿no? Que a veces ahí ha pasado que a veces uno va al campo y está llena de moscas, y unas moscas parece que son el diablo de verdad, ¿no? Pero la cuestión es que el diablo es molesto como una mosca, hermano. Con la mosca que viene y viene y viene y viene y viene. Y dice, Satanás viene a mí
Él estaba tranquilo, Jesús, con sus discípulos, en paz, ahí, sentado en el monte. Pero nada tiene que hacer en mí. Se levantó y se fue. ¿Y qué? Se levantó y se fue. ¿Por qué? Porque no le dio bolilla, no tiene nada que hacer en mí. Me voy a ocupar de lo que Dios quiere que me ocupe y no le voy a dar lugar al diablo. Otra palabra de Dios que dice que no le demos lugar al diablo. Porque el diablo se abusa y se toma de cuando nosotros tenemos enojo, por eso está en el contexto en donde dice no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y no le demos lugar al diablo. Acá me quedé en el versículo 19. Y Jesús le dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Acá, hermanos, Jesús está diciendo, yo soy el hombre fuerte que vengo a echar fuera a Satanás. Jesucristo, la autoridad que tiene el Señor, la delegó en sus discípulos. ¿Cómo entran y cómo influencian los demonios sobre la vida de una persona? Por los frutos de la carne. Cuando Judas, Jesús dice, Satanás llenó tu corazón, andá y hacé lo que tenías que hacer. Judas era un hombre que tomaba las propinas de las ofrendas que le daban al Señor, ¿no? Metía la mano en la lata. Evidentemente era un hombre avaro, avaricioso. ¿Y por cuánto lo vendió Judas a Jesús? Por 50 monedas de plata. O sea, que entrega a su maestro por dinero. ¿Por qué Satanás pudo llenar el corazón de Judas? Entendamos esto. Jesús en un momento sopla sobre sus discípulos el Espíritu Santo para que vayan a echar fuera demonios y sanar enfermos. En otra oportunidad eran 70. Sopla sobre ellos el Espíritu Santo para que vayan a echar fuera demonios y sanar enfermos. Y ahora Judas estaba siendo influenciado y llenando su corazón por Satanás. ¿Por qué? Por este pecado de avaricia, los frutos de la carne. Es la influencia que Satanás, cuando nosotros practicamos algún pecado, le estamos dando un poder legal al diablo para que venga a atormentar nuestras vidas. Porque él viene para destruir. Pedro, en un momento, Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre, nuestro Dios que está en los cielos. ¿No? Porque Pedro le dice, vos sos el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir. Pasaron unos minutitos y lo quiso reconvenir a Jesús cuando él dijo, bueno, porque yo es necesario que tenga que morir. Y lo quiso reconvenir a Jesús. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Y yo pensaba, Dios, ¿qué es lo que le pasó a Pedro que en ese lapso de tiempo, de repente, inspirado por Dios, guiado por Dios, lleno de Dios, y en un tiempito, ahora viene Satanás y lo influencia? Y es que cuando Jesús lo elogia, evidentemente a Pedro se le subió el ego, el orgullo, y ese fue el fruto de la carne que le dio lugar al diablo. Por eso es que el Señor, según la palabra en Deuteronomio, en donde dice que no tenemos que hacer imágenes de nada, ni en el cielo, ni en la tierra, o sea que no tenemos que adorar a nada, a ningún ser creado, ni imágenes, ni hombre, ni nada de lo que esté debajo del cielo. ¿Por qué? Porque Dios sabe el trasfondo de todas esas cosas. Y cuando nosotros, la otra vez escuchaba, ¿no?, a uno que practica la religión Umbanda.
El Umbanda lo que hace son sacrificios, pero, no sé, agarran garbanzo, pochoclo, le atan la boca a un sapo y hacen ese tipo de macumba o de curanderismo, ¿no? Para atar a las personas, muchos van y consultan con ellos y demás, y hacen todo ese tipo de cosas que es hechicería, es brujería y es curanderismo. Y el quimbanda lo que hace son sacrificios de sangre. Agarran una gallina, la empieza a dar vuelta, le muerde el pescuezo y la dejan desangrando por ahí. Y hacen ese tipo de sangre o de sacrificios, de pacto, para que bajen entidades espirituales y ellos al incorporar esas entidades espirituales que son demoníacas, entran en este engaño de la adivinación porque los demonios le hablan y demás. La cuestión, que esto tiene que ver con el ocultismo y es a través de lo que el diablo se maneja. Una vez yo voy a visitar a mi esposa cuando éramos novios y yo estaba muy con estas cosas, ¿no? Y entonces prestaba atención a las cosas que habían en las casas, ¿no? Lo que colgaban, las imágenes y todo eso. Entonces a mi suegra pobre le hice tirar un montón de cosas, a prender fuego. Yo creo que por eso después no me quería mucho. No, mi suegra me ama. La cuestión es que, no sé, el ambiente cambió. Yo cuando oraba y estaban todas esas cosas ahí, sentía pesadez, pero después cuando hicimos como una limpieza ahí en la casa, porque a veces, hermanos, te regalan cosas, ¿sí? Intencionalmente, y no sabes el trasfondo que hay detrás de eso. No sabes si hubo una consagración, a quién se lo consagraron, a quién se lo hicieron. Y uno puede decir, pero no, eso no tiene poder, o eso no hay que darle bolilla, o eso. No ignoremos las maquinaciones de Satanás. No las ignoremos. Es peligroso ir a un curandero a que te adivinen. Es peligroso tener imágenes, prenderles velas. Es peligroso entender que hay un mundo espiritual oscuro detrás de todas esas cosas. La astrología, la cartomancia, todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas. Y es increíble como a veces hijos de Dios no se dan cuenta y tienen este tipo de cosas. Si alguno tiene alguna duda, lo podemos meter un poquito más en tema, fuera de lo que es esta palabra. Pero no debemos ignorar este tipo de cosas. Las religiones falsas que surgen, porque le dicen religión umbanda, la pompayira que dicen que llega la pompayira, invocan la pompayira, hacen ya con niños de 10 años, 11 años, 9 años, cuando van a invocar a la pompayira hacen orgías, prenden ofrendas, un montón de cosas ya con esas edades para arriba. El urrúa que le dicen, el urrúa es un demonio de miseria, de escasez, de pobreza. Y si uno ve a todos los que practican esta religión, o sea, una de las cosas, ¿no? Le dan tanto dinero gastan en ofrenda y en sacrificio, y tanto que le dan ahí y practican esta religión que es demoníaca. Doctrinas de demonios. Fíjense que los demonios tienen doctrinas y enseñanzas. Se arruinan económicamente dándoles tantas cosas a estos demonios, porque el demonio no paga bien. La otra vez fuimos a un lugar y estaba ahí con mi señora y una señora, bueno, cuando terminamos la reunión se manifestó, qué sé yo, y bueno, uno tiende esto de practicar liberación. Aquellos que han practicado liberación quizás me entiendan un poquito más. Pero cuando me pongo a orar por ella, la verdad que yo no siento la autoridad de orar para que sea libre. Y bueno, hablaba el demonio, qué sé yo, ¿no? Y yo no lo sabía, pero fue más, los hermanos se pusieron a orar ahí y peor se manifestó, quería salir corriendo. Entonces yo la calmo, la paro, le digo, bueno, yo sentía más como que había que consolarla porque tenía mucha angustia. Entonces le digo a mi esposa, abrazala, oramos por ella, abrazó, se puso a llorar.
Y después me entero que, claro, el novio de ella era un banda. Y dice que ella veía a Satanás en su habitación a la noche y que los demonios le levantaban la cama. La cuestión es que a mí me viene esta palabra en Lucas, capítulo 11, versículo 24, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. A veces hay que ser sabio a quien le practicamos liberación. Jesucristo le practicaba liberación a los que conocían la palabra de Dios. Por eso es que rechazó a la mujer sirofenicia. Y esta mujer, yo digo, si este demonio se va a quedar vacía. Y si esta mujer después no se congrega, no se discipula, no busca la palabra de Dios, no ayuna, no se entrega a Dios, van a venir 7 demonios peores y el postrer estado de esa mujer va a ser peor que el primero. Por eso, hermanos, a veces uno va en busca de las manifestaciones y que los demonios... ¿Querés ser libre de los demonios? Yo te lo digo como testimonio, llená tu mente de Cristo. Llenate de la palabra de Dios. Buscá al Señor Jesucristo. No busques las manifestaciones, búscalo a Él. Y vas a ser libre de toda influencia de Satanás. Tener la mente de Cristo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tener la mente de Cristo. Y una chica que también contó su testimonio que durante todo un año yendo a la iglesia, el pastor la instruyó en la palabra, le enseñó la palabra, y ella le entregó su vida a Cristo. Y después va a otra iglesia en donde practicaban la liberación, y ella se manifiesta. Y se le manifiesta un demonio porque dice que a ella le pasaba algo, que no podía disfrutar de la presencia de Dios, no sentía la presencia de Dios. Dice que lo único que sentía era paz, pero no sentía la presencia de Dios, no tenía deseos de orar y demás, pero había sido instruida en la palabra. Y cuando el pastor que le estaba practicando liberación le dice: llená tu mente de Cristo, pensá en Cristo, pensá en Cristo. Y dice que ella escuchaba como una voz lejana, ¿no? Mientras los demonios estaban ahí hablando. Entonces a su mente empezaron a venir versículos bíblicos de lo que ella había aprendido. Y cuando empezó a meditar en la palabra de Dios, fue libre. ¿Con qué venció Jesucristo a Satanás? Con la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que aprendí y después yo digo, un cristiano maduro es aquel que se sabe examinar. Como David dice: examina, oh Dios, mi corazón y ve si en él hay caminos de impiedad. Un cristiano maduro sabe examinarse y ver si está siendo influenciado por el diablo o no. Debemos examinarnos y no darle lugar al diablo, cerrarle todas las puertas. Hay 2 cosas por las que Satanás o los demonios creen y tiemblan y tienen respeto. Uno es al poder del nombre del Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. Y lo otro es la santidad, hermano. La santidad es una puerta blindada que hace que el diablo no pueda entrar. Cuando nos arrepentimos de todo nuestro corazón, no le damos lugar al diablo. Por supuesto que pecamos, porque todos pecamos, pero no tenemos que practicar el pecado. Amén. Si querés ser libre de algo, de alguna influencia del diablo en tu vida, llenate de Cristo, llená tu mente de Cristo, buscá al Señor. Y sí, practicá las disciplinas espirituales, ayuná, orá, buscá de Dios y vas a ser libre. Si podemos pasar los chicos de alabanza. Yo me acuerdo en esas experiencias que les digo, ¿no?
Y fue el Espíritu Santo el que me trajo a memoria la palabra. Fue Él el que me dijo, sos hijo de luz y no de las tinieblas. ¿Cuántos hijos de luz hay acá? No le vamos a dar más lugar al diablo, hermano, amén. Yo creo que si por algo esta palabra, por algo es, a alguien le tiene que llegar y se tiene que dar cuenta de cuáles son las puertas que están abiertas y que ya no pueden estar más abiertas, y es hora de cerrarlas. Es hora de cerrar la puerta a Satanás. Escuchaba este brujo que dice que los Umbanda, cuando abren un templo Umbanda y todos los sacrificios y las cosas que hacen es impresionante. Pero ellos, uno de los cometidos que ellos tienen es entregarles la familia a esos demonios. A los padres, a los primos, a los hijos, a todo. Le entregan, le consagran la familia con ropa, con fotos, con toda esa macumba que hacen. Pero si nosotros estamos blindados en santidad y si nosotros tenemos la mente de Cristo, nada de eso nos puede llegar. Nada nos puede tocar, porque Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Amén. Así que si querés saber cómo salir de todo esto, es entregándole tu vida primeramente a Cristo de todo corazón. ¿Alguien vino hoy por primera vez? ¿Que nunca haya ido a alguna iglesia? ¿Alguien por segunda vez? ¿Tu nombre? Andrés, bienvenido. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Qué importante poder entregarles nuestra vida a Jesucristo. Lo primero que tenemos que hacer. Y lo segundo es perseverar en ese camino. No abandonar, porque los que perseveran hasta el fin, entonces estos serán salvos. Amén. Amén. Hermano, nos ponemos de pie un segundito y ya terminamos. Ahí en Hechos 19, capítulo 19, versículo 19, dice que cuando iban los apóstoles predicando la palabra, dice que agarraron todos los libros, todas las cosas de las artes mágicas, y que las tiraron y las prendieron fuego, y dice que el dinero que valía todo eso, que era, no sé, 50.000, no sé cuántos denarios de plata, muchísimo. Y alguno a veces cree que por renunciar a algo en la vida, algo que nos gusta, que nos da placer, a una persona quizás, como esta mujer, donde su pareja practicaba la brujería. Y ella no quería renunciar a eso. Pero hay veces que uno, por no querer renunciar a cosas, porque dice, esto es mío, y Dios te lo está pidiendo que se lo entregues. Te está pidiendo santidad, te está pidiendo que en tu corazón te vuelvas al Señor, que seas obediente a Él. Pero hay veces que uno está tan abrazado a ese estilo de vida, o tan abrazado a ese tipo de cosas, que no se las quiere entregar a Cristo, que no se las quiere entregar a Dios. Les va a parecer gracioso, pero yo era joven, tenía una camperita de cuero, esta tipo motoquero, me encantaba la camperita esa de cuero, ¿no? Y me hacía el facha con la camperita de cuero. Pero un día, después de este episodio, veo la camperita de cuero ahí. Claro, uno dice, pero es una campera, ¿qué demonio puede tener una campera, no? El tema es que esa campera representaba mi vieja vida. Entonces, como que cada vez que me levantaba, como que el Señor me decía, la tenés que tirar, la tenés que tirar, la tenés que tirar, la tenés que tirar. Y un día me levanté y dije, Señor, yo te entrego todo. Esta campera también, Señor. ¿No?
Quizás para uno sea una pavada, pero hay algunos que se aferran a cosas, hermano, y que el Señor te está pidiendo que se la entregues. Porque Él quiere hacer algo mucho más hermoso y más maravilloso que eso que quizás estás ahí atado y no te deja hacer porque estás atado, no te deja avanzar, no podés salir. Porque estás atado a ese estilo de vida, a esos hábitos. Yo digo que cuando tenemos a Cristo, o sea, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir cambiando. Yo no puedo seguir siendo el mismo de hace 5 años atrás, porque yo voy camino a la perfección. Cristo es mi plenitud. Y si yo me acerco más a Cristo, voy a ser más parecido a Él. Y mire qué loco, ¿no? Satanás dijo, yo quiero ser igual que el Altísimo, este ser creado. Y le dijo a Adán, vos vas a ser igual que Dios. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Que cuando seamos arrebatados y levantados en el poder del Espíritu Santo, vamos a ser igual a Cristo. Tremendo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, hermano. Entreguémosles todo a Él. ¿Para qué aferrarnos a las cosas de este mundo? Si lo que Él nos da es mucho más poderoso, mucho más valioso y mucho más grande que cualquier otra cosa en este mundo. Amén. Cantamos un poquito esta canción y que puedas meditar qué cosas son las que le tenés que entregar al Señor. Escuchando su voz. Escucha
Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Quiero decirte que a medida que se acerca el día del Señor, el diablo tiene poco tiempo. El diablo tiene poco tiempo, hermano. Decí que el diablo, confesá conmigo, el diablo tiene poco tiempo en mi vida, el diablo tiene poco tiempo en mi familia, el diablo tiene poco tiempo en la vida de mis seres queridos, el diablo tiene poco tiempo. Y por eso Él quiere arremeter con todo, Él quiere venir con su furor, pero tiene poco tiempo, porque Jesucristo lo venció en la cruz, y no solo lo venció, sino que pronto va a volver, y nosotros con Él para reinar para siempre. Con Él para siempre, dice la palabra de Dios. Dios el Padre lo va a echar al fuego a Satanás y a todos sus demonios, al lago de fuego y azufre. Él fue vencido y le queda poco tiempo, pero no le demos lugar. Amén. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en este día. Te pido que abras mi entendimiento, que pueda comprender y entender, Señor, cuál sea tu perfecta voluntad para mi vida en este tiempo. Perdóname, Señor, si he dejado puerta abierta, si le he dado lugar al diablo, Señor, para que venga, Señor, a perturbar mi vida, a traerme aflicción, angustia, soledad, pereza. Señor, hoy renuncio a todos los deseos de mi carne, te los entrego a ti. Y te pido perdón por mis pecados, Señor. Ayúdame a no practicar el pecado. Ten misericordia de mí, Jesús. Rescátame de este mundo de maldad. Hazme tuyo, Señor. Y que hoy pueda escuchar tu dulce voz, que pueda estremecer mi ser escuchándote a ti, Señor. Oh, amado, ven a mi vida, Señor. Llena mi vida de ti. Te necesito, Jesús. Tú conoces todo, lo sabes todo. Yo no hay nada que te pueda ocultar. Perdóname, Señor, si le he dado lugar a Satanás o a sus demonios. Hoy quiero ser libre en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra dice que si conocemos la verdad nos hará libres. Y como en Efesios 6, Señor, oramos y rogamos para resistir al maligno. Oramos y rogamos para resistir. Te damos gracias, papá. Te alabo, te bendigo. Te doy toda la gloria y la honra a ti, Señor. Rompe contra toda fuerza de oscuridad y de las tinieblas, contra toda maquinación del enemigo que se ha levantado en contra de mi vida o de mi familia, trayendo pobreza o escasez. En esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, diablo, te vas y soltás cada familia, cada hogar, cada persona de este lugar, cada familia representada de este lugar. No importa lo que has tramado o lo que has hecho en la oscuridad. En el nombre del Señor Jesucristo ahora te ordeno, espíritu de enfermedad, toda opresión que ha venido en contra de la familia, retrocede ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te echamos fuera como iglesia. Vamos a tener poder en este lugar. Todo espíritu de división, todo espíritu que ha venido a atormentar, a engañar, a mentir, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Te echamos fuera, tomamos la autoridad en el nombre de Jesús y te sometes a la autoridad de su nombre. Oh, amado, trae libertad, Señor. Toda enfermedad se va. Señor, todo problema en la mente, toda lujuria, Señor, toda tentación hacia la pornografía, hacia la seducción, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, te sometes al poder de Jesucristo. Oh, Señor amado, que haya sanidad en el cuerpo, toda
a tu nombre. Aleluya. Amén.